el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hace muchos años vino un profeta, Steve, de Portland. No sé si lo conocieron, por lo menos en video. Vino a un presbiterio en La Paz y dijo lo siguiente. En Santa Cruz, bueno. Quiero recordarles que toma tiempo hacer un gran hombre y un gran siervo de Dios. Y es verdad. Porque hay un sinnúmero de cosas que Dios quiere desarrollar en nosotros para que podamos ejercer nuestro liderazgo para poder ser promovidos. Él quiere que nosotros desarrollemos paciencia. Todo el mundo dice, ay Señor, dame paciencia, dame paciencia. Y todo el mundo vive aplazado en eso. Santiago capítulo 1, verso 2 al 3. ¿Por qué se aplaza? Porque no conoce lo que dice la Escritura. Santiago 1, verso del 2 al 3. Hermanos, dice Santiago, siéntanse gozosos cuando estén en pruebas. La prueba produce paciencia. Entonces, cuando una persona dice, Señor, dame paciencia, ¿qué es lo que Dios le da? Pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. Continuamos, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que le falte cosa alguna. La paciencia es la virtud que nos hace soportar y aguantar los males. La paciencia es más útil que el valor. La paciencia es la cualidad del que sabe esperar con tranquilidad mientras las cosas demoran, mientras las cosas tardan. Paciencia también es perseverancia. Todo se alcanza con paciencia. Entonces, lo primero que Dios quiere desarrollar en un líder, ¿qué es? Paciencia. José tuvo que desarrollar paciencia, porque a los 17 años, él no estaba listo para su liderazgo. Era muy joven. Y aunque Dios usa muchas veces jóvenes, lo vemos en la Escritura, al profeta Samuel, a David, a Timoteo, nosotros podemos recordar por nuestra propia experiencia que un joven es pretencioso, presumido, creído. Y por eso cuando se trata de liderazgo, hay un consejo bíblico de parte de Dios que quedó registrado en el libro de Timoteo, capítulo 6, del verso 6 al 7. Está hablando de los jóvenes, de los nuevitos. Dice, no un neófito, porque es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en condenación del diablo. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, cuando tengas que poner liderazgo, no pongas a uno nuevito. No tiene experiencia. Te va a avergonzar después. Porque el nuevito, el joven espiritual, es pretencioso. Porque ya está en liderazgo, se cree la gran cosa.
y no he leído ni un solo libro de la Biblia, ni un solo capítulo, pero es pretencioso, es presumido, es creído, piensa que lo sabe todo y entonces a las 2 cuadras va a tener su primer caída. Cuando queremos acelerar las cosas, metemos la pata. ¿Por qué? Porque somos impulsivos. La juventud es impetuosa, es violenta, es precipitada, es fogosa, es temperamental, es hormonal. Un rato le hace frío, más tarde le hace calor, un rato está contento, otro rato está enojado. En esto casi no hay excepciones. Casi todos cuando somos jóvenes somos como José. Queremos ver resultados y queremos ver resultados rápidos, pero estamos poco dispuestos a ser pacientes. Dios nos dará cualquier cosa que estemos dispuestos a esperar. La misma fe es la certeza de lo que se espera, porque la fe aguarda, la fe está expectante. La convicción, la seguridad, el convencimiento de que llega, de lo que no se ve. Si usted va a la Escritura va a encontrar, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? Es la convicción de lo que no ves. No ves nada, pero la fe te hace creer que eso va a avanzar y que vas a ir hacia adelante. José inclusive trató de hacer cumplir la voluntad de Dios antes de tiempo. Recuerden que él dio la revelación de los sueños del copero y del panadero y en la cárcel, y todo lo que él dijo salió exactamente como él lo dijo. Así que él, aprovechándose de eso, le dijo al copero: cuando estés delante del faraón, háblale de mí. Otra cosa que cometió un error José fue contarle a sus hermanos sus sueños. Podría decir, bueno, está contando sus sueños, la revelación, las cosas que Dios le habló y está contento contando y qué sé yo, pero los que están escuchando no están contentos con lo que Dios te dijo a vos. Están celosos, están envidiosos porque a ellos no les dijo nada. Por lo tanto, ese también es un error porque él provocó una tremenda envidia entre sus hermanos. Dice la Escritura que ya los hermanos no podían hablarle, sino solamente le gritaban. Y este malestar llegó a un nivel tan alto de odio que los hizo conspirar la muerte de su hermano. Y si no hubiera sido que Dios tenía todo bajo control, en vez de ir a Egipto como esclavo, hubiera terminado José muerto en una noria seca. Pasó el tiempo y volvió a tratar de hacer cumplir la voluntad de Dios antes de tiempo. La cárcel, lo que le dijo fue lo siguiente: no te olvides de mí, hacé mención de mí delante del faraón. Nosotros tenemos que saber que no hay sustituto para el tiempo del Señor. Porque está escrito en la palabra que Él nos exaltará ¿cuándo? Cuando fuere tiempo. Cuando la Biblia habla acerca de la paciencia, tiene 2 significados. En primer significado de paciencia, entonces, ¿cuál sería? Tiempo. Cuando fuere tiempo. José tuvo que ser paciente por un largo periodo de tiempo. No fueron 6 meses, no fueron 2 años, no fueron 5 años, fueron 13 largos años.
donde Dios estaba preparando un corazón perdonador para que pueda ser fructífero, y lo logró. Cuando ya el faraón le dio una mujer para que sea su esposa, su primer hijo le puso el nombre de Manasés, que quiere decir Dios me hizo olvidar. ¿Qué era lo que tenía que olvidar José? La traición de sus propios hermanos. Y al segundo hijo le puso Efraín, porque dijo José, Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción, porque solamente un corazón perdonador puede convertirse en fructífero. Y segundo significado de la paciencia es con alegría. José tuvo que cambiar de actitud con respecto a sus hermanos, porque cuando ya sus hermanos murió, cuando su padre murió, los hermanos vinieron y le dijeron, papá dijo que esto otro y qué sé yo. Y entonces José les dijo, no se estén achacando entre ustedes. Ustedes pensaron mal, pero Dios, eso que ustedes pensaron mal, lo enderezó para bien, para salvarles a todos ustedes de la hambruna de Egipto y de los países vecinos. El proceso del desarrollo de la paciencia no debe amargarnos, porque cuando el Señor termine su trabajo con nosotros, vamos a estar brillantes, totalmente preparados para la obra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere también que desarrollemos fidelidad. La fidelidad es para cumplir con nuestros compromisos. Significa que cualquier cosa que Dios nos da para hacer, la obra estará completa cuando Dios nos cambie. En el caso de José, él fue fiel haciendo las cosas que Dios había puesto delante de él. Primero, fue fiel en la casa de Potifar. Potifar fue su primer patrón. Potifar lo compró en el mercado de esclavos a José. Y lo puso, a ver su capacidad, lo puso como administrador de su casa. Era su hombre de confianza. ¿Por qué? Porque mire lo que Dios hizo con José para que Potifar ponga los ojos sobre José. Génesis 39, versos 3 y 4. Dice, y vio su amo Potifar que el Señor estaba con José y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que José hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que él poseía. Luego, cuando la mujer de Potifar se empecinó con José y José no quiso estar con ella, lo metieron en la cárcel y José fue fiel en la cárcel. Y el carcelero también le encargó la cárcel, la dejó bajo la autoridad de José. 39:23. Dios abriendo los ojos de Potifar, Dios abriendo los ojos del carcelero, porque el jefe de la cárcel, dice el verso 23, no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. ¿Por qué? Ahí en la escritura está la respuesta. Porque el Señor estaba con él y todo lo que emprendía José, el Señor lo hacía prosperar. Ahora, la pregunta es para vos. ¿Eres fiel
en lo que Dios te ha dado para hacer ahora? Porque Él ha dicho, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Por lo tanto, es importante también darnos cuenta que todos estamos en un proceso de madurez cristiana, y cuando somos fieles haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, hay una gran bendición que Él manda sobre nosotros. Y la bendición la gente no la entiende, la gente se enoja con la bendición, porque la bendición es darnos más trabajo. Y la gente comienza a mezquinarse y decir, yo no tengo tiempo para hacer estas cosas. Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto otro. Pero el Señor ha dicho claramente que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Vas a tener que ir descargándote de lo que vos te has cargado en la vida para poder ir recibiendo lo que Dios quiere depositar sobre tu vida. Entonces es importante darnos cuenta, como dije antes, que todos estamos en un proceso de madurez. Todos estamos. Y cuando somos fieles haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, hay una gran bendición que Dios manda sobre nosotros, y es aumentarnos el trabajo, porque Él bendice lo que nuestras manos hacen. Cuando José interpretó el sueño del faraón, le dijo, tú estarás sobre mi casa, le dijo el faraón. Ya había servido a Potifar, era el administrador de su casa, ya había servido en la cárcel, era el administrador de la cárcel, y ahora el faraón le da más trabajo. Tú, le dijo, estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo lo que es un llamado? Dios quiere que desarrollemos frutos. Una de las características de ser fieles durante el tiempo de preparación es que vamos a ser fructíferos. Y dar fruto significa que seremos incrementados en todas las áreas. ¿Cuándo es que una persona da fruto? Cuando se le da algo pequeño y tiene la habilidad de hacerlo más grande de lo que era cuando se lo dieron. Y José era ese tipo de líder. Y Jesús mismo dijo, Mateo 7, 16 al 20. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando Potifar le dio la administración de su casa, ¿hubo buen fruto o no? Hubo buen fruto. Cuando el capitán de la prisión le dio la administración o el control de la cárcel, ¿hubo buen fruto? Hubo buen fruto. Y cuando el faraón le dio el país a José, fue la época de mayor prosperidad, porque cuando Dios te está preparando, te bendice y te hace fructífero. Dios quiere que desarrolles dependencia de Él y seas agradecido. Todo líder santo debe entender que sin Dios nada podemos hacer. Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 5 al 7.
Asimismo, vosotros los más jóvenes estad sujetos ¿a quiénes? A los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando José comenzó su aventura de liderazgo, estaba más enfocado en su propia posición y talento, pero cuando llegó a la meta, entendió que Dios merecía toda la gloria. José se hizo humilde a través del proceso de la preparación de Dios. Y la humildad te hace dependiente de Él. La humildad es saber que Dios está bajo el control. Por lo tanto, merece Él todo el crédito, merece Él toda la gloria, merece Él toda la alabanza de todo lo que nosotros podamos lograr. ¿Lo entiende? Dios es quien nos pone llamado sobre las personas. Él nos ha llamado para hacer algo grande, pero en este tiempo de espera hasta parece que no sucede nada. Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto, dice la Escritura, para probarlo, para afligirlo y para ver lo que había en sus corazones. Si estás pensando que en tu vida no sucede nada, quiero decirte que estás equivocado. Porque nada de lo que estás pasando o has pasado es ajeno a la voluntad de Dios. Y Él está poniendo cargas en tu vida para que sientas el peso de tu llamado. Porque Él ha dicho que familias completas conocerán que hay una prioridad y es la de ganar esta nación para Cristo. No estás solo porque Él ha puesto fuerza a tu lado. Él ha puesto fuerza en tu hogar. Él ha puesto fuerza en tu ministerio. Él ha puesto fuerza en esta nación. ¿Para qué? Para que puedas desempeñar la visión que Él ha puesto en tu corazón. Pero mientras estás en el proceso, si te estás quejando, es porque no estás mirando a la meta y todavía tu vista es muy corta. Él no ha acabado contigo. ¿Por qué? Porque Él está desarrollando tus talentos, está templando tu carácter. Él te va a enseñar cosas que tus ojos no han visto. Él te va a tocar la vista para que veas lo que Él ve. Y si todavía no lo has entendido, Él te quiere a vos, quiere tu vida, porque tu vida cuenta para Él, porque Él pagó un precio por tu perdón, por tu liberación, por tu libertad. ¿Qué es lo que más cuesta? Desarrollar la paciencia. Dios la tiene desarrollada, la paciencia. Porque Él tiene paciencia es que nos está desarrollando. Y eso toma tiempo. Para algunos les toma toda la vida. Porque se necesita tiempo para ser un gran líder. Porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Y eso requiere tiempo. Así que sé paciente, espera y verás la gloria de Dios. Como dice el Salmo 125 del 1 al 3. Porque quienes confían en el Señor son firmes como el monte de Sión, inmovible ante cualquier circunstancia. Y así como los montes rodean y protegen a Jerusalén, el Señor rodea y protege a su propio pueblo. Los cristianos tienen problemas,
Sí. Sí, pero junto con el paquete de la salvación viene la solución a los problemas. La Escritura dice que junto con la prueba viene y entonces nosotros, ¿por qué no vemos la salida? Porque nos envolvemos en la prueba y no miramos para arriba. Quejarte o mantenerte estancado en tu opción es tu elección. Yo no es para mí eso. Yo quiero cosas mejores para mí. Es tu elección. Pero jamás será el camino de una persona madura. Puedes madurar sin importar tu edad. Porque si pides ayuda y comienzas a desarrollar nuevos niveles de vida y tomas conciencia y te aseguras que los atajos solo lo buscan los flojos, los atajos solamente lo buscan los perdedores. El verdadero camino a la meta es uno solo y es angosto y es estrecho. Porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha, ni se vuelve a la izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho. Por tanto, sus sendas son rectas y su curso es un giro eterno. Aunque las enseñanzas de Jesús fueron enseñanzas sencillas, enseñanzas directas, todavía corremos el riesgo de apartarnos del camino. Porque unos pocos son los que siguen las enseñanzas del Señor y otros se apartan porque la enseñanza del Señor no está de acuerdo con sus propias ideas. ¿Y cuándo nos apartamos? Nos apartamos cuando dejamos que las tentaciones nos desvíen, alejándonos de los límites de la seguridad. Satanás conoce nuestras flaquezas y pone en nuestro camino trampas. Y no son trampas cualquiera, son trampas atractivas en los momentos en que somos más vulnerables, porque Él quiere apartarnos del sendero de la vida, de ese sendero que nos conduce a nuestro Padre Celestial. Y el pecado puede ser el resultado de actividades que comienzan en forma inocente, en forma moderada, que nadie las juzgaría como malas. Pero si se llevan a cabo en exceso, pueden hacer que nos apartemos del sendero estrecho y angosto y nos destruyan. Por eso es que el Señor nos habló de un camino estrecho, porque ese camino estrecho, ese camino angosto es rectito, recto, hacia arriba. Si nosotros nos salimos por los atajos o nos vamos por este lado porque pensamos que va a ser más corto el camino, fracasamos, porque ejemplo nos dio Jesucristo de cómo vivir en este mundo. Él siendo Dios, se hizo hombre, vivió como cualquiera de nosotros, con las tentaciones que cada uno tiene de su propia mente y de su propio corazón y de su propia humanidad. Pero dice la Escritura que Él no pecó en nada. Por eso Él no se quedó en el infierno. Porque Él bajó al infierno con nuestros pecados. Pudo quedarse ahí, pero como los pecados eran nuestros, entonces salió de aquel lugar y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los ángeles, arcángeles y serafines mirando, para los que están debajo de la tierra, toda el ejército enemigo y los que están en la tierra, todos los humanos, y todos confesemos las tres áreas o las tres dimensiones
que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.